Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Buen día para todos, que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Hoy estudiaremos Jesús como el gran maestro, pero antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Jesús, por todas tus maravillas, por todas tus misericordias y por todo lo que nos da, también por lo que nos hace falta. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú bendigas a tu pueblo en toda la faz de la tierra, que sanes a los enfermos y que supla las necesidades de todos aquellos, oh Señor, que la padecen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay otro maestro más grande que Cristo Jesús. El versículo de memoria lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. A la letra dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando a tu vida llegan crisis y situaciones difíciles que tal vez piensas que no vas a salir de ellas, como un cáncer o cualquier enfermedad terminal, cuando para los médicos se perdió toda esperanza humana, te manifiestan solo aferrarse a Dios. Ya no podemos hacer nada más, dicen algunos médicos. Solo esperamos un milagro divino. Cuando Jesús nació en esta tierra, la humanidad se encontraba destrozada y con muchos enfermos en aldeas. Las enfermedades de la época casi no se podían curar. La tierra y las personas necesitan del amor de Dios y también mucha sanidad y restauración. Es como si la gente en el lamento más triste dijera: queremos ver el rostro de Dios. Cuando Jesús llegó a esta tierra por comisión divina, llegó el gran maestro con una misión específica. Es decir, que las personas al ver a Jesús, Dios les estaba mostrando su rostro. Desde ese mismo momento hemos contemplado a Dios a través de Jesús. En el Maestro de Maestro, que es Cristo Jesús, se encuentra el centro de la verdadera obra educativa. Jesús es el primero y es el último. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es el principio y el fin. Si tienes semejante maestro a tu disposición, aprovéchalo tú como alumno para que aprendas de él. Somos necios si buscamos educación fuera de Jesús. No te hagas sabio en tu propia opinión. Busca la sabiduría de Dios. No rechaces la verdad de Jesús. No te apartes de la verdadera luz. No te alejes del dador de la vida. Buscar agua por otro lado fuera de Jesús es cavar cisternas rotas que no sostienen el agua. Jesús te invita en esta mañana: si tienes sed, ven al agua de vida y bebe. Si crees en Jesús, como dice la Escritura, de tu interior, de tu corazón, de tu mente, correrán ríos de agua viva. El mejor método para aprender es el método de Cristo Jesús. No demores más, ves corriendo a sus pies. Jesús es nuestro verdadero ideal. Contempla a Jesús cada mañana. Medita en Él hasta que el Espíritu Santo se posesione de tu vida y reflejes la imagen de tu Maestro. Cada vez que contemples a Jesús, serás transformado de gloria en gloria a su gloriosa imagen. Esa es la mayor influencia para nuestros alumnos, la influencia de nuestro gran Maestro, Cristo Jesús. Según la construcción griega del pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, el propósito de que Dios brille en los corazones de los hombres es el dar la luz. Es para que los hombres se familiaricen con el conocimiento de la gloria divina. Y la salvación de los hombres es el propósito del conocimiento de la gloria divina. La misma gloria que se había reflejado en el rostro de Moisés, más recientemente se había visto en el rostro de Cristo Jesús. Cristo es la revelación completa de la gloria de su Padre, la encarnación de toda la excelencia divina.
Todas las otras revelaciones han sido parciales e imperfectas. Los hombres pueden ver la luz de Dios en toda su plenitud, pureza y perfección en el rostro de Jesucristo. Pablo reconocía la gloria de Dios en la creación y en la ley, pero ahora percibía la perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y en la persona de Jesucristo. Esto fue lo que ganó su corazón e hizo que siempre estuviera consagrado a Dios. Solo en Jesucristo y mediante Él puede el hombre llegar a ser participante de la naturaleza divina y de ese modo de la gloria divina. Uno de los objetivos de Cristo Jesús era revelar al Padre. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. El Padre y el Hijo son inseparables. El Hijo revela al Padre. Es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol, no vemos el sol, sino los rayos. Tampoco vemos el Padre, sino al Hijo, pues el Padre es invisible, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, como dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Cristo no llegó a ser el resplandor de la gloria de Dios, ya lo era y siempre lo había sido. Cristo es el sello o la impronta exacta de Dios. Cuando se dice que Cristo es la imagen misma del Padre, significa más que una semejanza externa, es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Así como es el Padre, así es el Hijo, uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento y uno en propósito. Son tan semejantes que Cristo pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. De los grandes propósitos de la venida de Cristo a esta tierra fue para dar a los hombres una fiel representación del Padre. Jesús vino a esta tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. Dios se había dado a conocer a través de sus profetas, pero solo era una revelación parcial de su carácter. Pero a través de Jesús ha llegado a la humanidad la revelación total de Dios. Como seres mortales y pecadores, no tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Para eso envió a su Hijo encarnado, para que Jesús reflejara su gloria, para que al ver a Jesús podamos comprender el verdadero carácter de Dios. En otras palabras, Jesús es Dios, irradia su carácter, expresa su carácter. Si tienes dudas de Dios y quieres conocer, escucha con atención lo que el gran Maestro Cristo Jesús dice acerca de Él. Cada vez que vayas a hablar de Dios, debes enseñar acerca de lo que Jesús hacía encomendado por su Padre Celestial. Si tú quieres enseñar un evangelio completo y verdadero, habla de Jesús, enseña de Jesús. Hazte amigo de Jesús, camina como Jesús, viste como Jesús, imita a Jesús y serás transformado de gloria en gloria a la imagen de tu Creador. Al principio Dios dio la luz para disipar las tinieblas. Hoy te da Cristo para acabar con todo concepto falso sobre Dios, para que conozcas la verdad sobre Dios, para vindicar el carácter de Dios. Es por medio de tu Maestro Cristo Jesús donde encontramos el conocimiento más claro de Dios. De igual forma, hoy tú y yo somos representantes de Dios. Nos toca a nosotros proyectar la imagen de nuestro Salvador. Tal vez la Biblia, que muchos leerán, será nuestra propia vida. Cuidemos nuestro testimonio personal. Juan presenta a Jesús como el Verbo hecho carne. En Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18 dice la palabra de Dios:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio. Ir más allá de los límites de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear en misterios que la mente humana no tiene la capacidad de comprender. Juan ya ha afirmado la verdadera deidad de Cristo y ahora afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado. Aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sí mismo y hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. En Él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. Cristo llegó a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre, para compartir nuestras experiencias, para ponernos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nuestros pecados y para representarnos ante el Padre Celestial. El Verbo eterno que siempre había estado con el Padre, ahora había de convertirse en Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Para la raza humana había una sola esperanza, hasta que se restauró en el mundo el conocimiento de Dios. Y fue el gran Maestro Cristo Jesús quien vino a restaurar ese conocimiento. Cuando Cristo vino, la gente tenía una falsa concepción de Dios. Cristo, con su verdad absoluta, colocó esas falsas enseñanzas a un lado. Jesús vino a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Cristo se entregó a sí mismo por la raza humana para que las personas se elevaran hacia la eternidad. El mismo Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe no había entendido la encarnación de Jesús, aunque andaba en comunión con Jesús. No había entendido que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. No critiques a Felipe por no haber aprendido eficazmente del buen maestro. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos cometido errores? Más bien humíllate, ora y haz todo lo posible para reflejar su carácter, tal vez como Jesús reflejó el de Dios. ¿Será posible que el ser humano pueda leer la mente del gran maestro? Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol ya tenía gozo y solo faltaba que fuera pleno y completo. Los filipenses debían completarlo, permitiendo que la exhortación de Pablo fuera eficaz en ellos y fomentando y demostrando las virtudes a las cuales los exhortaba. Lo que Pablo quería lo da a conocer en las tres frases siguientes. Número 1, el mismo amor. El amor mutuo hace que los pensamientos sean parecidos y que haya una acción unida. Número 2, que fueran unánimes. Quiere decir armonioso, apacible, unidos. Número 3, un mismo espíritu. Unidos en espíritu, sintiendo una misma cosa, literalmente pensando una misma cosa. Pablo reconoce la necesidad de que los hijos de Dios demuestren que los que están en armonía con Dios pueden vivir en mutua armonía.
Pocas cosas contradicen más la profesión cristiana de fe que la incapacidad de vivir y trabajar armoniosamente con otros cristianos. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en miembros de su cuerpo. Para realizar el mayor bien posible, el cuerpo debe funcionar como una completa unidad. La obra de Dios prosperará si el pueblo de Dios se une y trabaja armoniosamente. Leamos a continuación lo que hizo Jesús por la raza humana y lo que Pablo desea que experimenten los de la iglesia de Filipos. Vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo esperaba que los cristianos de Filipo, que quizás eran contradictorios y polémicos, aprendan del ministerio de Jesús y de su encarnación, porque aquí en Filipenses encontramos el largo y difícil camino descendente que tomó Jesús del cielo al Calvario. Jesús se hizo en forma humana, tomando la forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres e incluso se sometió a la humillación. ¿Cuánto más nos debemos humillar los de Filipo? Y nosotros como cristianos hoy deberíamos someternos unos a otros por el amor de Cristo. Se les recuerda que hay mucho que aprender del gran maestro. Recordemos que tenemos el mejor maestro del mundo, que se llama Cristo Jesús. Aprendamos de los mensajes que Cristo dio con su propia vida durante su ministerio terrenal y todo lo que enseñó con sus propias palabras. Aprendamos de los milagros de Jesús. Jesús realizó muchos milagros y cómo Jesús actúa con los demás, aunque hacía las cosas por amor a ellos, aunque ellos no lo merecían. Quizás nosotros hoy podamos intentar en nuestras relaciones con los demás seguir el ejemplo del gran maestro, sin nada que esperar a cambio. Pero no te detengas a pensar en que el otro no se lo merece o no se merece lo que le vas a brindar. Hazlo por amor a Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El mundo invita al ser humano a exaltarse a sí mismo. Dios nos invita a humillarnos para que seamos grandes en el reino de los cielos. No presumas tus propios logros, más bien deja que Dios te conceda tus logros. Jesús hizo humildemente en el pesebre de Belén. Aprendamos esa lección que aunque Jesús tenía todo el reino de los cielos, lo dejó todo para que tú y yo tengamos derecho a la vida eterna. Qué gran ejemplo nos ha dado el gran maestro. La obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. Todos ya sabemos que tenemos un gran maestro y también que es nuestro reconciliador. Las relaciones humanas muchas veces fracasan con mucha frecuencia. No sabemos tener armonía en el hogar. No sabemos tener armonía en el trabajo. No sabemos tener armonía en la sociedad. Y muchas veces no tenemos armonía en la iglesia. Muchas veces nos enojamos con los demás y nos distanciamos unos a otros. ¿Quién de nosotros alguna vez con uno de nuestros amigos íntimos con el tiempo se convierten en alguien en los cuales desconfiamos? Porque tal vez no ha sido leal a los principios divinos o porque tal vez los pusimos a prueba y nos han fallado. Sin embargo, una relación tan dañada se puede recomponer, se puede restaurar si realmente existe el amor cristiano. Cuando eso ocurre, experimentamos el milagro de la reconciliación. Qué hermoso es reconciliarse. Cuando te reconcilias, te levantas de nuevo. Tu mente es restaurada y haces nuevos amigos para el reino de los cielos. Recuerda que si no te reconcilias aquí en la tierra, no te puedes reconciliar con tu Padre Celestial. Pocas experiencias humanas son tan dulces como la reconciliación.
Cristo jugó un papel fundamental en la reconciliación. Leamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo o mediante Cristo. Los hombres deben comprender que aunque fue el Hijo quien murió en la cruz, murió como el Cordero de Dios, reconciliando consigo al mundo. La entrada del pecado había enemistado a los hombres con Dios, y el propósito de Cristo al venir a este mundo fue recuperar el afecto y la lealtad de los hombres para con Dios, no tomándoles en cuenta o no computándoles, no contando los pecados que están registrados, aparecen contra los que cometieron. Pero la misericordia y la justicia de Dios han encontrado una forma de tratar con los culpables como si no fueran transgresores. El pecado es una deuda, por la cual el pecador deberá rendir cuentas un día. Pero Dios no culpa de pecado a los que se han reconciliado con Él mediante Cristo. Nos encargó a nosotros, es decir, a ti y a mí, una prueba adicional del amor de Dios y de su buena voluntad para perdonar. El mensaje de la reconciliación ha sido depositado, por así decirlo, en la mente y en el corazón de todos los que lo aceptan para distribuirlo a otros. Si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra persona con la cual estábamos enemistados, ¿cuánto mejor debemos sentirnos cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios? Si vas a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21, Pablo deja bien en claro quién es el que inicia la reconciliación de Dios. El Padre ha tomado la iniciativa para que tú te reconcilies con Él, porque esa relación estaba rota, y estaba rota por el pecado que habíamos cometido. Ya Dios hizo su parte por medio de Cristo, porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación. Debemos aprender del Maestro que si Cristo nos reconcilió con el Padre, nosotros estamos en esta tierra como embajadores de Dios para reconciliar a muchos con Cristo Jesús. Cuando Cristo se encarnó, Jesús participó de la obra de la reconciliación, y nosotros, tú y yo, también estamos invitados a participar de esa gran obra de reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Y ahora nosotros, junto con Pablo, se nos da el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a muchos con Dios es un ministerio, y ese ministerio te lo otorgó el mismo Padre Celestial. No hay trabajo en esta tierra que pueda superar esa obra. Ni si eres empresario, ni si eres ingeniero, ni si eres arquitecto, ni si eres el dueño de la empresa más grande del planeta Tierra, puedes alcanzar esta obra tan maravillosa que la de la reconciliación. Es solo mediante el papel de Cristo como Creador y Redentor que Dios podía reconciliar todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realizó a través de Cristo se dio en todo el universo, ya que imparten todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud con la obra del gran maestro como reconciliador, es decir, que lo que hizo Cristo es de magnitud sobrenatural, nosotros no podemos lograr eso, pero con el solo hecho de que tú, a través de tu testimonio, a través de tu vida personal, a través del estudio de la palabra y de la oración, lleves con el poder del Espíritu Santo una persona a los pies de Jesús, ya estás participando del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera.
¿Cuáles fueron los primeros alumnos del Gran Maestro? En un abrir y cerrar de ojos, son un grupo de pastores comunes y corrientes que cuidan un rebaño de ovejas, normal en las afueras de un pueblito. Y al instante son los destinatarios y una sorprendente aparición de ángeles que traen noticias sorprendentes y maravillosas. Motivados por esa aparición, buscan al niño que los ángeles anunciaron. Leamos Lucas, capítulo 2, versículo 8, 10, 11 y 16. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los primeros alumnos del Gran Maestro Cristo Jesús fue su Padre terrenal, José y su Madre María, y los pastores Jesús. Nació en una condición humilde. Dios mismo se haya envuelto con la humanidad. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños y ángeles, los primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa de nacimiento de Jesús. Los pastores comparten, ven ese niño con los demás, que Él es un Salvador, que ese es Cristo Jesús. Veamos ahora la actitud de los magos. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 1, 9 y 11. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Para este tiempo Jesús tenía por lo menos 40 días, quizá más. Los magos se postraron, una manera común en el cercano oriente de expresar el máximo respeto y reverencia a los hombres, a los ídolos o a Dios. Ellos adoraron a Jesús. A pesar de sus chascos anteriores, los magos se dieron cuenta de que este niño era aquel por el cual habían viajado desde tan lejos. En los países del cercano oriente nunca se visitaba a un príncipe ni a ningún alto funcionario sin obsequiarle algo como un acto de homenaje. Jesús merece y merecía toda adoración, aunque estaba muy pequeño, aunque todavía no había hecho ningún milagro. Jesús siempre sigue siendo Dios. Si deseamos aprender y ser enseñados por Jesús, debemos unirnos a estos primeros alumnos. Los magos, en su adoración al Gran Maestro, lo adoraron porque sabían y entendían que era Dios. ¿Adoras tú a Jesús? Si no lo estás haciendo, te invito en esta mañana a que adores a Cristo Jesús, porque las enseñanzas de Jesús son admirables. Él es un excelente educador y Él es el sabio de sabios. Él es Dios quien vino a habitar con la humanidad. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Junto con los reyes magos, los pastores y los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey recién nacido. También te invito en esta mañana que veas a Jesús como tu Dios. Él es Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.